Tiene la palabra el consejero Alejandro Keller para hacer su exposición. Presidenta, sugiero que excusemos a los... si quieren retirarse a los expositores, digo, para no tenerlo. Si ya no dan más preguntas. No, claro, no es que los echemos, les damos la oportunidad de que se ahorren esto. Y de todas las confesiones religiosas que represento, para lo que necesiten. Muchas gracias. Tiene la palabra, consejero. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero saludar con respeto a quienes integran esta comisión. Con muchos de ustedes hemos compartido más de un café, un cigarro, en la búsqueda de un conocimiento que permita un diálogo fructífero. Yo quiero pedirle, señora presidenta, dos licencias. Una comprensión por mi discapacidad auditiva. Esto me obliga a funcionar a través de la transmisión de esta sesión, lo que difiere el tiempo de la transmisión con el tiempo real de la conversación. Y lo digo también porque soy un poco más lento para escuchar. Y la segunda licencia que quiero pedirle, señora presidenta, es que el tema que nos convoca y que me corresponde expresar en esta sesión es un tema de una alta carga emocional para mí. Y en ese sentido pido también comprensión, porque no voy a hablar solo de la enmienda, voy a hablar de un contexto general histórico del cual fui parte siendo un joven de 17 años en Valdivia, dirigente estudiantil, y que como muchos compatriotas, hombres y mujeres, tuvimos un sueño, el sueño de un país más justo, un sueño del país democrático. Y entonces, en mis palabras, necesariamente me acompañan los rostros de esos amigos, de esos compañeros, amigas, compañeras que perdieron sus vidas, fueron vilmente asesinados. La vida me ha dado la oportunidad de estar aquí frente a ustedes, despojado de mis pasiones personales, pero no puedo olvidar a esos amigos y compañeros que fueron asesinados de Liquiñe, asesinados en el puente Tortel de Villarrica. ¿Cómo no recordar a don Salvador Álamos, a don Daniel Castro, a mis amigos Trecanao, 3 jóvenes menores de edad asesinados vilmente? ¿Cómo olvidar a nuestros compañeros asesinados en el Tume? A los que fueron asesinados en Chigüío, a los compañeros de Valdivia, Víctor Hugo Carreño, un joven estudiante. Y lo que pasó en mi región se repite en todo el territorio nacional. Los hornos de Lonquén, el lanzamiento de cuerpos al océano inmenso, a nuestros desaparecidos, desaparecidas, a nuestros exiliados y a todos los que fuimos torturados y hoy día
En nuestros cuerpos están las huellas de esa brutalidad. Por eso es que no puedo hablar aquí sin sentir la presencia de todos aquellos y aquellas que pagaron con sus vidas el sueño de un país más justo. Y creo que ellos merecen respeto, ahora y siempre. Sus imágenes, sin duda, me van a acompañar, sus rostros, hasta el último de mis días. Porque la tragedia de Chile no es solo de quienes adscribimos a un proyecto político liderado por el presidente Allende. La tragedia política del 73 es un drama de todo Chile. Y aquí no se trata de pasar la cuenta en una mesa, por favor, no lo entiendan así. No es un acto de soberbia, no es un acto de sentirme moralmente superior. Simplemente se trata de decirles a ustedes, nuestros adversarios, con quienes hemos conversado ahí en los pilares de este edificio, que el respeto a los derechos humanos es una cuestión absoluta, universal, no tiene restricciones, no tiene interpretaciones, porque también afecta las tragedias del pasado, más allá del golpe militar del 73. Afecta cómo el Estado de Chile actuó en contra de nuestros pueblos originarios. Es un drama muy profundo. Y para mí, la vida me ha dado la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir esto. Recuerdo a los 17 años cuando nos llevaron junto a mi padre a la primera comisaría de Valdivia. Y mi padre me dijo, no pidas contemplaciones porque no las van a tener. Me costó entender ese mensaje. Y solo pude comprenderlo en los primeros 6 días de tortura en la primera comisaría de Valdivia, junto a cientos de compañeros y compañeras. Y luego 3 meses de torturas en la cárcel de Isla Teja. Y a pesar de todo ese drama, estamos aquí para conversar con ustedes, para transmitirles este mensaje que no tiene solo que ver con nosotros, tiene que ver con Chile. Y este evento que nos convoca nos da la extraordinaria oportunidad de crear normas jurídicas que impidan a las futuras generaciones que nuevamente pudiera ocurrir un hecho como el que vivimos en el año 73. De eso se trata esta conversación. No es un programa político para mañana, es para establecer normas de convivencia democrática y pacífica que nos den el espacio para debatir, ponernos de acuerdo o marcar los disensos, porque no podemos estar de acuerdo en todo. Por eso, para mí también es muy valioso recordar al presidente Salvador Allende. El presidente Salvador Allende hizo un acto de defensa absoluta de la democracia, cuando allí en La Moneda, cerca de aquí, pagó con su vida la lealtad a su pueblo y a la Constitución. Permítanme entonces, y perdónenme esta carga tan emotiva, pero estoy hablando desde el corazón, convencido que si hacemos un esfuerzo supremo de entendernos, vamos a poder escribir esta Constitución que Chile necesita, aunque las encuestas no sean tan auspiciosas, digamos, pero podemos construir una situación en que nuestro pueblo entienda que aquí estamos escribiendo las formas en que nos vamos a relacionar en el futuro.
Por esa razón, quiero, en nombre de las bancadas de nuestro bloque Unidad para Chile, presentarles a discusión, a conocimiento, una enmienda relacionada precisamente con este tema tan importante. Se trata de la enmienda 273-2 para agregar un nuevo artículo luego del artículo 16 del siguiente tenor. Primero, las personas que sean o hayan sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la verdad respecto de tales acontecimientos, a una reparación integral y a garantías de no repetición. El Estado debe prevenir, investigar con la debida diligencia y sancionar proporcionalmente tales conductas. Segundo, las graves violaciones a los derechos humanos y las acciones que deriven de su perpetración son imprescriptibles y no podrán ser objeto de amnistía. Como comprenderán ustedes, esta enmienda que propone un nuevo artículo busca algo muy relevante para nuestro país. Una Constitución, como todas las personas presentes sabemos, es la norma más importante de un país. Si hubiera que definirla en pocas palabras, diría que es la norma fundamental que define la identidad y la forma de organización de una comunidad política y social. Al interior del Consejo Constitucional yo participo normalmente en la Comisión 2, sobre órganos autónomos y función jurisdiccional. De modo que estos meses he estado centrado más en la dimensión de la forma de organización del Estado, de cómo se distribuye el poder en distintos órganos de funciones distintas. Pero ustedes, consejeros y consejeras, en esta comisión sobre principios y derechos civiles y políticos, se preocupan primordialmente de la otra dimensión, de aquellas normas que establecen derechos, deberes, principios y valores que definen la identidad de nuestra comunidad política y social. Me ha parecido importante en este contexto venir a argumentar frente a ustedes a favor de esta propuesta de norma, porque toca uno de los nervios centrales de la identidad de nuestro país. Se hace cargo de uno de los aspectos más dolorosos de nuestra historia, la violación sistemática a los derechos humanos que vivimos en dictadura. Pero a la vez toca este doloroso tema, no para perpetuar la discordia o el dolor que esto nos produjo, sino para dar una señal clara a nuestra comunidad toda y marcar un camino de superación. Lo hace de forma general, como debe hacerlo una Constitución, pero marcando ciertos ejes básicos. Estos ejes básicos han sido remarcados una y otra vez en el derecho internacional de los derechos humanos y pueden resumirse en que, frente a casos extremos como son las graves violaciones de los derechos humanos, las personas tienen derechos a saber la verdad sobre las circunstancias en que ocurrió la vulneración. Tienen derecho a ser reparadas y a que se adopten medidas claras en orden a que garanticen que no se volverá a repetir sucesos de esta naturaleza. Asimismo, se adopta un resguardo jurídico institucional en cuanto a que respecto a los hechos delictuales que configuraron la violación de derechos humanos y a sus perpetradores, como ya lo ha señalado nuestra Corte Suprema, estos delitos no pueden ser objeto de amnistía por ser imprescriptibles. Sobre el punto quiero hacer presente tres cosas. En primer lugar, que el derecho a la verdad no solo beneficia a las víctimas y sus familiares, sino también a la sociedad en su conjunto. Es un derecho que no se limita al acceso a la justicia, sino que tiene una dimensión más amplia relacionada con el acceso a la información, que la sociedad pueda saber y digerir qué es lo que pasó en ese momento, en donde la violencia sistemática se instaló. Aunque el derecho a la verdad, entonces,
no se limita el acceso a la justicia. De todas formas, parece importante hacer mención a este punto particular, pues, no obstante todo el tiempo que ha transcurrido, en Chile hay aún 1.462 causas asociadas a violaciones a los derechos humanos entre septiembre del año 1973 y marzo de 1990, que siguen actualmente en tramitación, lo que demuestra la inefectividad del Estado de Chile para entregar verdad y justicia a las víctimas y sus familiares. Esas no son solo las causas pendientes. A 50 años del golpe de Estado de la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de la Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Walsh II, ha cifrado en 3.216 las víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria, y a 38.254 las víctimas de prisión política y tortura. Un tercio de los detenidos y detenidas desaparecidas tenía entre 14 y 18 años. Casi la mitad tenía entre 18 y 24 años. Apenas un 3% tenía más de 35 años. De las 3.400 mujeres que prestaron testimonio, casi todas declaran haber sido objeto de violencia sexual. Torturas atroces, inenarrables en esta sala. Respecto al derecho a la vida, ¿cuántas jóvenes embarazadas prisioneras perdieron sus niños y niñas? O cuando nacieron, los vendieron, los negociaron en el extranjero. Me gustaría señalar que este número de víctimas, en especial las desaparecidas y asesinadas, no logran abarcar la magnitud del terror ocurrido en la dictadura. Cada una de esas 3.216 personas desaparecidas o asesinadas tiene una madre, un padre, familiares y amigos que sienten hasta el día de hoy, día a día, los efectos de esta tragedia que significó la dictadura y el terrorismo de Estado para nuestro país. A la dilación en la tramitación de estos procesos se suma la falta de proporcionalidad en las sanciones impuestas por estos graves hechos. Ello da cuenta de los amplios márgenes de impunidad que aún existen en nuestro país y de la urgencia de hacerle frente con decisión, pues como ha señalado invariablemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. La conciencia en nuestra historia nos dará la capacidad de crecer hacia un futuro en armonía y paz social. Tengo la plena convicción de que ello será posible. En segundo lugar, es importante constatar que, respecto a la verdad, como a los otros elementos señalados, reparación, no repetición e imprescriptibilidad, existe un amplísimo consenso a nivel internacional. Se trata de estándares básicos en derechos humanos reconocidos en tratados internacionales y validados una y otra vez en las distintas instancias internacionales especializadas. Como se suele decir, se trata de mínimos civilizatorios que debemos esforzarnos por no volver a transgredir. Por último, me gustaría referirme de manera muy breve a la enmienda 28.2 de las y los consejeros Fincheira, Gatica, Evia, López, Montoya y Rojas, que dejarían en libertad a personas mayores de 75 años sin importar la gravedad de su crimen. Según señaló el ministro Cordero, ministro de Justicia, en Chile la población penal mayor de 75 años es de 265 y de ellas 153 son personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos. Para que esta norma cumpla con los efectos humanitarios que se han señalado como su objetivo, este beneficio no puede ser extendido a personas condenadas por crímenes graves o de lesa humanidad,
pederastía o delitos contra las mujeres, quienes, por la naturaleza de los graves delitos que cometieron, deben tener una revisión especial de sus beneficios en concordancia con la gravedad de sus crímenes y no ser beneficiados por una norma general. Nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con que la privación de libertad sea conforme a estándares humanitarios y cumplida con dignidad. También creemos que nadie debe morir en la cárcel. Pero para que estos objetivos humanitarios se cumplan, los beneficios carcelarios deben ser entregados con los estándares humanitarios en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos y no en contra de estos. Por las razones expuestas, llamo a ustedes a aprobar esta propuesta de norma, a mejorarla si lo estiman conveniente, pero no a perder la oportunidad de dar una señal clara desde el texto constitucional de que la memoria sobre la violación de los derechos humanos y el compromiso de que no se vuelvan a repetir hechos de esta naturaleza tenga el lugar que merece en nuestra identidad como comunidad política organizada. Les agradezco la comprensión y les dejo este mensaje. Desde la humildad, desde la tragedia, los invito a repensar Chile, a abrir un camino de diálogo fecundo que nos permita que el 17 de diciembre este Consejo Constitucional le ofrezca a Chile una opción de resolver todas estas cuestiones que se arrastran por tanto tiempo. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por darme el espacio de estar en esta comisión. Es dicho, señora presidenta. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, consejero.